El robo a la mansión. Sabíamos que la mansión estaba vacía. Lo sabíamos porque la habíamos vigilado durante semanas. Nadie entraba ni salía. Las luces permanecían apagadas todas las noches y ni un alma parecía rondar por allí. Era el golpe perfecto, uno que me había asegurado de que no podía fallar. Pero por alguna razón, a pesar de tener todos los detalles bien planeados, sentía un frío inexplicable mientras me aproximaba al lugar. No era el tipo de miedo habitual. Era algo más primitivo, algo que se deslizaba por mi columna vertebral con cada paso que daba. Éramos 5 en el equipo: Alex, el líder de facto; Jorge, experto en seguridad; Marco, que sabía moverse en cualquier lugar sin ser detectado; Sara, nuestra ingeniera y hacker; y yo, el que se encargaba de las situaciones imprevistas. Si algo salía mal, era mi responsabilidad arreglarlo, fuera cual fuera el problema. La confianza en nosotros mismos era inquebrantable y cada uno conocía su papel a la perfección. El plan era simple: entrar, localizar los objetos de valor, pinturas, joyas, antigüedades, llenar las mochilas, salir antes de que los guardias de seguridad dieran su ronda a las afueras. En principio, nada complicado. La mansión pertenecía a un coleccionista excéntrico que había viajado al extranjero por tiempo indefinido, lo que nos daba una ventaja considerable. Desde el principio, algo no se sentía bien. Habíamos desactivado las alarmas y entrado sin problemas, pero el aire en el interior era denso, como si estuviera atrapado. Al encender las linternas, los haces de luz revelaron paredes cubiertas de cuadros oscuros y grotescos, representaciones de figuras deformes y escenas de tortura. Lo habíamos visto antes durante el reconocimiento, pero de alguna manera, verlos en la oscuridad hacía que todo se sintiera diferente, más pesado. «Vamos, rápido», dijo Alex con un susurro apremiante, pero sus ojos también reflejaban la misma incomodidad que sentíamos los demás. Nos dividimos para cubrir más terreno. Jorge y Sara se dirigieron al piso superior para desactivar cualquier posible sistema de seguridad adicional, mientras Alex, Marco y yo nos quedamos en el nivel principal para comenzar a buscar los objetos de valor. La mansión era enorme, cada habitación más lujosa que la anterior. Pero no se trataba solo de riqueza. Había algo mórbido en la forma en que todo estaba dispuesto. Las estatuas que decoraban los pasillos tenían expresiones que parecían cambiar dependiendo del ángulo desde el que las miraras. En la gran sala principal, una chimenea apagada proyectaba sombras que no correspondían con las formas a su alrededor. Había un olor extraño, como a tierra húmeda y algo metálico. ¿Lo sientes?, preguntó Marco mientras inspeccionaba una vitrina llena de relojes antiguos. Sí, respondí sin apartar la vista de una estatua que parecía estar observándonos. Algo no está bien aquí. Alex, el pragmático del grupo, se rió por lo bajo. Es solo una mansión vieja. Terminen rápido y salgamos. El crujido de una puerta a lo lejos nos hizo callar de inmediato. Nos quedamos inmóviles, todos conteniendo la respiración. Durante un largo minuto, no pasó nada más. El silencio era abrumador. Debe haber sido el viento, susurró Alex. Esta casa es vieja. Todo aquí suena como si fuera a caerse a pedazos, pero no me convencía. Había algo extraño en ese sonido, como si no viniera de una puerta vieja, sino de algo más pesado, más deliberado. Seguimos revisando las habitaciones, encontrando algunos objetos de valor aquí y allá. No era la gran recompensa que habíamos esperado, pero lo suficiente como para que el golpe valiera la pena. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Algo estaba mal. Escuché a Marco murmurar algo mientras se acercaba a una estatua en el pasillo. Era más grande que las otras, una figura humanoide que parecía estar gritando, con los brazos alzados en el aire, congelada en una expresión de dolor eterno. Cuando Marco extendió la mano para tocarla, la temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Me acerqué a él, y antes de que pudiera advertirle, la estatua se movió. No fue un movimiento obvio, no como en las películas, pero lo suficiente como para que Marco retrocediera de inmediato, tropezando con sus propios pies. ¿Viste eso?, me preguntó, con los ojos abiertos de par en par. Vámonos de aquí. Ya tenemos suficiente, le dije, ignorando la sensación de náuseas que comenzaba a invadirme. Aún no hemos terminado,
dijo Alex, que parecía ajeno a lo que acababa de suceder. Y entonces lo escuchamos de nuevo. Esta vez no era una puerta. Eran pasos. Pesados, rítmicos, acercándose desde algún lugar más allá del pasillo. ¿Jorge? ¿Sara? Llamó Alex por el walkie-talkie, pero no hubo respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Ni siquiera respirábamos. Los pasos se detuvieron, pero la sensación de ser observado se hizo insoportable. Vámonos, dijo Marco, esta vez con más insistencia. Esto no está bien. Antes de que Alex pudiera replicar, el sonido de cristales rotos llenó el aire. Venía del piso superior. Jorge y Sara estaban allí. Sin pensarlo, corrí hacia las escaleras, con Marco y Alex siguiéndome de cerca. Cada escalón crujía bajo nuestros pies, pero los ruidos arriba eran lo único en lo que podía concentrarme. ¿Qué había pasado? Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, lo que encontramos fue algo que nunca podré olvidar. Sara estaba allí, de pie frente a nosotros, pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba rígido, como si no pudiera moverse. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y su boca estaba abierta, pero no emitía ningún sonido. Al principio pensé que estaba congelada por el miedo, pero cuando me acerqué, vi las marcas en su cuello. No eran naturales. Eran como si algo la hubiera asfixiado con una fuerza brutal, pero no había señales de lucha. Simplemente se había quedado allí, de pie, atrapada en algún tipo de pesadilla viva. Jorge no estaba por ningún lado. ¿Qué diablos? Marco susurró, con la voz quebrada por el miedo. Alex, que rara vez perdía el control, estaba en shock. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de Sara. Pero yo sabía que ella ya no estaba con nosotros, y entonces escuchamos la risa. Suave al principio, como si proviniera de las paredes mismas. Luego, más fuerte, rebotando en las paredes del pasillo. Era una risa burlona, siniestra, como si algo disfrutara de nuestro pánico. Corrimos. No sé qué esperaba encontrar al salir de la mansión, pero lo único que sabía era que necesitábamos salir de allí. Sin embargo, las puertas, las mismas que habíamos desactivado al entrar, ahora estaban cerradas con llave. No había forma de abrirlas. No es posible, murmuró Alex mientras trataba desesperadamente de forzar la cerradura. Fue entonces cuando Marco gritó. Nos giramos justo a tiempo para verlo desaparecer en la oscuridad del pasillo. Algo lo había agarrado, pero no pude ver qué. Solo escuché el eco de su grito, y luego, el silencio. No podemos salir, dijo Alex, temblando. Estamos atrapados. Sabía que tenía razón. Algo en esta mansión no quería que nos fuéramos. No era solo un lugar. Era una trampa, una cacería, y nosotros éramos las presas. La risa volvió, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando comprendí lo que estaba sucediendo. No estábamos solos en la mansión, y quien o lo que fuera que estaba con nosotros, no nos dejaría salir vivos. ¡Corre!, grité, pero sabía que no había a dónde ir. La mansión había cambiado. Los pasillos ya no conducían a donde deberían. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban selladas y las habitaciones parecían alargarse, como si el propio edificio estuviera jugando con nosotros. Alex y yo corrimos hasta lo que parecía ser una sala de estar. Nos atrincheramos allí, bloqueando la puerta con cualquier mueble que pudimos encontrar. Ambos respirábamos con dificultad, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. ¿Qué demonios es esto?, susurró Alex, mirando a su alrededor, buscando una explicación que no existía. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. El sonido de pasos comenzó de nuevo, acercándose a la puerta. Algo estaba allí afuera, y no era humano. El último golpe. Sabía que nunca hay un último golpe. No importa cuántas veces lo repitas, te prometas a ti mismo que es la última vez, que esta vez es diferente. Siempre hay algo que te arrastra de vuelta. Y en mi caso, fue mi familia. Había pasado años fuera del juego, años que debían ser de paz y tranquilidad. De hecho, por un tiempo, lo fueron. La vida simple me sentaba bien.
Me mudé a las afueras de la ciudad, encontré un trabajo que no requería mirar sobre mi hombro cada 5 minutos y finalmente dejé atrás esa sombra que llevaba arrastrando durante tanto tiempo. Mi esposa y yo estábamos criando a nuestros 2 hijos en un ambiente que parecía sacado de una revista. Todo estaba en su lugar, pero la vida no respeta los planes de retiro de un ladrón. Recuerdo el momento exacto en que todo se torció. Estaba en la cocina, preparando el café de la mañana, cuando el teléfono sonó. Contesté sin pensar mucho en ello. Al otro lado de la línea, una voz grave que reconocí al instante. Aaron Márquez, mi antiguo contacto, mi amigo en los viejos tiempos y el tipo que pensé que nunca más tendría que ver en mi vida. Es hora de un último trabajo, dijo sin saludar. Mi sangre se congeló. No había hablado con Márquez en años. Había hecho todo lo posible por evitarlo, cortando lazos con cualquier conexión que pudiera arrastrarme de nuevo al mundo de los robos. Pero ahí estaba, en mi oído, sonando tan tranquilo y confiado como siempre. Estoy fuera, Márquez. ¿Sabes eso? Oh, sé que lo estás. Pero, ¿y tu familia? Su tono se volvió más afilado, como un cuchillo deslizándose suavemente por la carne. Están bien, ¿verdad? El miedo se apoderó de mí de inmediato. No lo dijo explícitamente, pero la amenaza estaba ahí, colgando en el aire como una nube oscura y opresiva. Sabía lo que Márquez podía hacer. Sabía que no jugaba con advertencias vacías. ¿Qué quieres? Es simple. Un último golpe. Un trabajo limpio. Entras, sales, y luego estás libre, de verdad. Nadie se entera, y tu familia sigue viviendo en su pequeña burbuja de felicidad. No tenía opción. El miedo que sentía no era por mí. Ya no. Lo había dejado atrás hacía mucho tiempo. Pero por ellos, por mi esposa y mis hijos, haría cualquier cosa. Incluso esto. El plan era sencillo en papel. Robar una caja de seguridad en un depósito de almacenamiento subterráneo. No estaba claro qué había dentro, pero Márquez insistió en que no era dinero ni joyas, lo que me hizo aún más desconfiado. Sabía que algo andaba mal desde el principio, pero no tenía otra opción. El edificio al que me dirigí era antiguo, una estructura de ladrillos rojos que había sido un banco en el siglo pasado. Ahora funcionaba como una especie de bodega privada para coleccionistas ricos, con objetos de valor que ni siquiera podían mencionarse en subastas públicas. Aparentemente, lo que estaba dentro de esa caja de seguridad valía lo suficiente como para que Márquez moviera cielo y tierra para conseguirlo. Entrar fue fácil. Demasiado fácil. Marcus me había dado acceso a todo, planos del lugar, los códigos de seguridad, hasta el horario de los guardias. A medida que avanzaba por los pasillos, un sentimiento de inquietud crecía dentro de mí. No era solo la adrenalina habitual del trabajo, no. Esta vez era diferente, más oscuro. Era como si algo me advirtiera que me detuviera, que me diera la vuelta y me marchara, pero no podía hacerlo. Llegué a la caja de seguridad sin contratiempos. Introduje el código y la puerta se abrió con un leve clic. Hasta ahí, todo estaba saliendo según lo planeado. Dentro, encontré una pequeña caja negra. No pesaba mucho, pero algo en ella se sentía mal. La curiosidad me golpeó con fuerza, pero me obligué a mantener el control. Lo único que tenía que hacer era llevarle la caja a Márquez y terminar con esto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, las luces parpadearon. El sonido de una alarma resonó a través de las paredes. Pero no era una alarma normal, no era el sonido agudo y repetitivo que esperaba. Era más bien un rugido, un estruendo sordo que llenaba cada rincón del edificio. Corrí. Mi instinto de supervivencia tomó el control y salí corriendo por los pasillos, de vuelta a la salida. Pero algo me detuvo en seco. Las puertas de seguridad, aquellas que debían estar abiertas según el plan, ahora estaban cerradas, selladas como si alguien hubiera activado un sistema de emergencia. Traté de usar el código nuevamente, pero no funcionaba. Estaba atrapado. La voz de Márquez sonó en mi mente como un eco distante. Un último golpe. Esto no era un trabajo sencillo, nunca lo fue. Era una trampa, y yo había caído de lleno en ella. Escuché pasos. Rápidos, secos, acercándose. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. No estaba solo en ese edificio.
Y lo que fuera que estuviera conmigo, no era humano. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta de metal que me separaba de la sala de la bóveda. Pegué la espalda contra la pared, respirando con dificultad, tratando de calmar mi mente. Pero cuando los golpes comenzaron, supe que no había forma de escapar. Los golpes en la puerta eran violentos, como si algo estuviera tratando de abrirla a la fuerza. Era imposible que alguien o algo pudiera atravesar ese metal. Pero el sonido no se detenía, y pronto se convirtió en algo peor, arañazos. Como garras raspando el metal, desgarrándolo poco a poco. No sabía qué hacer. Cada intento de abrir otra salida me conducía a un callejón sin salida. El edificio parecía cambiar a mi alrededor, como si cada puerta y cada pasillo estuvieran ahora diseñados para mantenerme dentro, atrapado en un laberinto sin escapatoria. Finalmente, la puerta cedió. Una sombra gigantesca se deslizó dentro, una figura sin rostro, alta y deformada. Su presencia llenó la habitación con un frío intenso, y sentí que mi corazón se detenía. No corrí. Sabía que no tenía sentido. La figura avanzó lentamente, cada paso resonando en el suelo de mármol. El aire se llenó de un hedor nauseabundo, como carne podrida, y supe que mi vida estaba a punto de terminar. Lo que fuera aquello no era de este mundo, era la encarnación de la muerte misma, una sombra que había estado esperando pacientemente, jugando con mi destino, y ahora venía a reclamar lo que era suyo. Intenté retroceder, pero mis piernas ya no me respondían. Estaba congelado por el miedo, incapaz de moverme, mientras esa cosa se acercaba más y más. La caja negra aún colgaba de mis manos, como una maldición. Quizás, pensé, eso era lo que había estado buscando todo el tiempo. De repente, la figura se detuvo, a solo centímetros de mí. Y en un susurro, dijo mi nombre. Mis oídos zumbaban, mis pensamientos eran un caos. Pero antes de que pudiera procesarlo, un golpe sordo resonó y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo, en el exterior del edificio. La caja negra había desaparecido. No había señales de la sombra, ni de lo que había sucedido adentro. Todo parecía como si nunca hubiera pasado, como si hubiera sido un mal sueño. Excepto por un detalle, la llamada de Marcus. Respondí con la voz temblorosa. No me había dado cuenta de cuánto miedo seguía sintiendo hasta ese momento. Buen trabajo, dijo Marcus. Sabía que lo conseguirías. ¿Qué era eso? Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea antes de que Marcus hablara de nuevo, esta vez con un tono que no había escuchado antes. Frío, cruel, nunca fue un trabajo. Era una prueba. Una prueba para ver si todavía tenías lo necesario para jugar en el lado oscuro. No te preocupes, lo que viste no volverá, siempre y cuando cumplas con tu parte del trato. ¿Qué parte del trato? La respuesta fue simple, pero me heló la sangre. El próximo golpe. El robo perfecto. El plan estaba perfectamente diseñado. Todos los detalles habían sido revisados 1000 veces antes de siquiera considerar llevarlo a cabo. Durante años, habíamos esperado una oportunidad como esta, algo grande, algo que nos permitiera retirarnos del juego para siempre. Todo lo que tenía que hacer era seguir el guión, como siempre lo había hecho, como siempre lo habíamos hecho. Pero esta vez, algo estaba mal, y no podía sacudir la sensación de que alguien, dentro del equipo, nos estaba observando. Éramos 6 en total: Jorge, el cerebro detrás de la operación; Clara, la experta en tecnología; el mago, nuestro genio del disfraz; Javier, un veterano en esto; Marta, nuestra infiltrada, quien había pasado meses dentro del banco para conocer todos sus secretos; y yo. Siempre había sido el que arreglaba los problemas, el que resolvía cualquier complicación que surgiera durante el golpe. Pero esta vez, el problema no era algo que pudiera resolver fácilmente. El objetivo era simple: el Banco Central, una bóveda subterránea con más de 200 millones en efectivo y lingotes de oro. No era cualquier banco. Este era el lugar donde las grandes fortunas de empresarios y criminales se cruzaban. Sabíamos que no sería fácil, pero Jorge tenía un plan, y cuando Jorge tenía un plan, sabíamos que estaba blindado. Nada podía salir mal,
o al menos eso creíamos. La primera señal de que algo no andaba bien apareció semanas antes del golpe. Clara nos mostró los planos del banco y noté algo extraño. Un sistema de seguridad había sido actualizado recientemente, algo que no estaba previsto en nuestra investigación. Jorge no pareció preocupado, diciendo que se encargarían de ello, pero Clara parecía nerviosa. Era raro en ella, siempre tan confiada en sus habilidades. La duda comenzó a sembrarse en mí, pero lo dejé pasar. ¿Estaba paranoico, o eso pensé? La noche del golpe llegó. Las horas previas fueron un torbellino de emoción contenida. Nos reunimos en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier mirilla curiosa. Todos parecían tranquilos, incluso relajados. Habíamos hecho esto antes y sabíamos que este era el trabajo que cambiaría nuestras vidas, pero esa incomodidad que había sentido semanas antes no desaparecía. Era como si hubiera una sombra sobre nosotros, algo que no podía ver, pero que estaba allí. Cuando llegamos al banco, todo transcurrió según lo previsto. Marta nos dejó entrar desde adentro, desactivando el primer sistema de seguridad. Clara manipulaba los circuitos como si fuera un juego de niños y el mago nos guió a través de las cámaras con sus disfraces y trucos. Era todo tan perfecto que casi olvidé mis sospechas, pero algo dentro de mí seguía diciendo que no estábamos solos. Cuando entramos en la bóveda, los lingotes de oro brillaban bajo la luz de nuestras linternas. Era una vista impresionante y por un segundo, todo pareció valioso, real y sobre todo, alcanzable. Nos abalanzamos sobre el tesoro como lobos sobre una presa. En silencio, comenzamos a cargar las bolsas, sabiendo que el tiempo era limitado, 10 minutos, no más. Teníamos que salir antes de que el siguiente turno de guardias hiciera su ronda. De repente, Clara dejó caer su linterna. El sonido resonó en la bóveda, haciendo eco en las paredes de metal. Todos nos congelamos, mirándonos entre nosotros, esperando escuchar algo más, pero todo seguía en silencio. La tensión era palpable. Lo siento, solo fue la linterna, murmuró Clara, pero algo en su tono me hizo sentir que no estaba siendo sincera. Continuamos trabajando, pero mi mente no podía concentrarse. Algo estaba fuera de lugar, y no era solo la linterna. Sentía que estábamos siendo observados, pero no por las cámaras de seguridad o los guardias. Era como si alguien, entre nosotros, supiera algo que los demás no sabíamos. Los siguientes minutos pasaron en un borrón de movimientos rápidos. Las bolsas se llenaron, los lingotes pesaban sobre nuestros hombros y todo iba según el plan. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Clara dejando caer la linterna. ¿Un simple accidente? Tal vez, pero algo me decía que no lo era. Jorge nos dio la señal y salimos de la bóveda con precisión. Los pasillos estaban vacíos, las cámaras inactivas gracias a el mago, y parecía que todo estaba saliendo a la perfección. Llegamos al punto de encuentro en el estacionamiento subterráneo donde nos esperaba el vehículo de escape. Cargamos el botín, nos acomodamos en los asientos y comenzamos a alejarnos. Fue en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. ¿Faltan bolsas?, preguntó Javier desde el asiento trasero. Me giré para verlo, y él sostenía una lista en su mano, con el número exacto de bolsas que debíamos haber sacado. Claramente faltaba una. Clara, que estaba sentada a mi lado, se puso pálida. Todos la miramos. ¿Qué está pasando?, dijo Jorge, frunciendo el ceño. No sé, todo estaba ahí cuando salimos, balbuceó Clara, pero no me lo creí. Algo en su tono, en la forma en que evitaba el contacto visual, me decía que sabía más de lo que estaba diciendo. Mi mente empezó a atar cabos rápidamente. Clara, nerviosa antes del golpe. La actualización del sistema de seguridad. La linterna. Y ahora, la bolsa faltante. ¿Qué has hecho?, le pregunté, rompiendo el silencio. Ella me miró, sorprendida, y el silencio en la camioneta se volvió insoportable. Todos esperaban su respuesta. No hice nada. Solo cometí un error, lo juro. No sé por qué falta una bolsa, respondió, pero su voz temblaba, y todos lo notamos. Jorge detuvo el vehículo en una calle vacía y giró en su asiento para mirarla. No hay margen para errores en esto, Clara, dijo, su voz baja pero amenazante. Si hay algo que no nos has dicho, es mejor que lo digas ahora. Ella negó con la cabeza,
pero yo ya no le creía. Sabía que algo no cuadraba. Y mientras Jorge interrogaba a Clara, una duda horrible se instaló en mi mente, ¿y si no era solo Clara? ¿Y si uno de los otros también estaba en esto? ¿Y si todo este tiempo habíamos estado siendo traicionados desde dentro? La tensión en la camioneta era tan densa que parecía imposible respirar. Pero justo cuando pensaba que Clara iba a confesar algo, el ruido de sirena se escuchó a lo lejos. El sonido del pánico. «¡La policía!», gritó Javier. Sin pensarlo, arrancamos de nuevo, acelerando por las calles vacías mientras las sirenas se acercaban cada vez más. Alguien nos había delatado. Sabían dónde estábamos. Y entonces todo cobró sentido. Había un traidor entre nosotros. Alguien nos estaba vigilando desde dentro. Nos habían vendido. Las miradas de desconfianza se cruzaban en el vehículo. Nadie hablaba, pero todos estábamos pensando lo mismo. ¿Quién era el traidor? ¿Quién nos había entregado? Las calles se volvieron un laberinto, y las luces azules y rojas iluminaban los edificios a nuestro alrededor mientras la policía nos perseguía. Sabía que no teníamos mucho tiempo antes de que nos alcanzaran. Teníamos que tomar una decisión. Pero, ¿a quién podíamos confiar? «Detente aquí», grité, señalando una calle lateral oscura. Jorge giró el volante bruscamente y la camioneta derrapó hacia un callejón estrecho. Apagamos las luces y nos quedamos en silencio, escuchando cómo las sirenas pasaban de largo. ¿Y ahora qué?, preguntó Marta, susurrando como si temiera que cualquier ruido nos delatara. No respondí de inmediato. Mi mente estaba en otra cosa. Sabía que, si no resolvíamos esto aquí y ahora, nunca saldríamos vivos de esta. Alguien había jugado con nosotros. Y ese alguien estaba en la camioneta. El silencio se alargó, cada segundo cargado de sospecha. Sabía que, tarde o temprano, el traidor revelaría sus intenciones. No había otra forma. Y cuando lo hiciera, estaría listo para actuar. El robo perfecto había sido arruinado, pero había una cosa que todos sabíamos: no todos íbamos a salir de esa camioneta. El arte de robar. El día comenzó como cualquier otro. El sonido de mi despertador, la luz grisácea del amanecer filtrándose por la ventana y el eco constante en mi mente, el plan. Durante semanas, había repasado cada paso, cada detalle. Robar esa pintura no iba a ser fácil, pero si algo había aprendido en mi tiempo como ladrón de arte, era que la paciencia era la clave del éxito. Pero lo que no sabía en ese momento era que estaba a punto de cometer el peor error de mi vida. La pintura en cuestión era famosa, no solo por su valor, sino por la leyenda oscura que la rodeaba. El ojo de la muerte la llamaban. Se decía que había pertenecido a una antigua familia aristocrática, cuyos miembros murieron en circunstancias misteriosas poco después de adquirirla. Desde entonces, la obra había pasado de mano en mano, acumulando una cadena de propietarios que, sin excepción, encontraron una muerte prematura. Claro, yo no creía en esas tonterías. Había escuchado leyendas sobre objetos malditos toda mi vida, y si algo había aprendido, era que lo único que maldecía a la gente era la avaricia y la estupidez. Pero esta vez, lo descubriría de la peor manera. El golpe debía ser limpio. Había estudiado el museo durante semanas, conocía los patrones de los guardias y las cámaras de seguridad. Sabía exactamente cuándo y dónde atacar. Una vez dentro, todo fue como lo planeé. La pintura estaba en una sala oscura, al fondo del museo, bajo una tenue luz. La miré por un segundo más de lo necesario, admirando su oscura belleza. Un ojo gigante ocupaba el centro del lienzo, rodeado de formas abstractas que parecían moverse si uno las observaba durante demasiado tiempo. Descolgué la obra y la metí cuidadosamente en el estuche que había traído conmigo. Todo había salido a la perfección. Pero el primer signo de que algo no iba bien llegó justo cuando salí del museo. Mientras corría hacia el coche, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera siguiéndome. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. La calle estaba desierta, ni un alma a la vista. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, un efecto secundario del nerviosismo post-robo.
Sin embargo, esa sensación de ser observado persistió. Al llegar a mi apartamento, me aseguré de que todo estuviera en orden. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas también. Coloqué la pintura en el salón y me dejé caer en el sofá, exhausto pero satisfecho. El comprador estaría encantado con lo que había conseguido. Era cuestión de horas antes de que me contactara para recoger la obra y pagarme lo acordado. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Desperté en medio de la madrugada, sin razón aparente. Había un silencio inquietante en el apartamento. Me levanté y caminé hacia el salón, donde había dejado la pintura. Y ahí estaba, el ojo de la muerte, descansando sobre una mesa, pero algo parecía diferente. El ojo en la pintura me miraba. Sé que suena absurdo, pero lo juro, había algo en la forma en que estaba pintado, algo que no había notado antes. Era como si la pupila se hubiera desplazado ligeramente, enfocándose directamente en mí. Me acerqué más, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Al dar un paso más cerca, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Entonces lo escuché. Un susurro. Débil al principio, apenas audible, pero pronto se convirtió en un murmullo constante. Venía de la pintura. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Apagué la luz del salón y corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, intenté racionalizar lo ocurrido. El cansancio, el estrés, todo había sido un producto de mi imaginación. Eso me repetí una y otra vez mientras observaba la pintura desde la distancia. Pero algo dentro de mí sabía que había más. A lo largo de los siguientes días, los incidentes se intensificaron. Las luces de mi apartamento comenzaban a parpadear sin razón, objetos pequeños desaparecían de un lugar para aparecer en otro, y cada vez que me encontraba en el salón, sentía el mismo murmullo, esa presencia acechante. Finalmente, decidí deshacerme de la pintura. Llamé al comprador, pero no recibí respuesta. Los días pasaban, y comencé a sentir que algo me estaba atrapando, como si la obra estuviera ejerciendo una fuerza invisible sobre mí. Intenté devolverla al museo, pero cada vez que lo planeaba, algo me detenía. El coche no arrancaba, los correos no llegaban, como si el mundo mismo conspirara para mantenerme atado a la maldita pintura. Una noche, mientras observaba el lienzo desde la seguridad de mi habitación, decidí investigar más sobre su historia. Descubrí que la pintura había sido creada por un artista desconocido en el siglo XIX, un hombre obsesionado con la muerte y el más allá. Decían que había usado materiales poco convencionales en su obra, incluyendo, según los rumores, la sangre de sus víctimas. El terror comenzó a consumirme. Todo en mi vida empezó a ir mal. Accidentes menores se acumulaban, me cortaba con objetos domésticos, tropezaba sin razón aparente, y cada vez que miraba la pintura, ese ojo seguía moviéndose, observándome, vigilándome. Un día, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje del comprador. Pero no era lo que esperaba. Decía que sabía lo que la pintura estaba haciendo y que, si quería salvarme, debía devolverla a su lugar de origen. Pero no había indicaciones claras de dónde debía llevarla. Desesperado, tomé la pintura y salí en busca de respuestas. Fui a ver a varios coleccionistas de arte, historiadores, incluso a un sacerdote. Nadie podía ayudarme. Y cada vez que me alejaba de la obra, sentía un tirón en mi pecho, una necesidad de volver a ella, como si fuera parte de mí. Al final, ya no podía más. Regresé al lugar donde todo comenzó, el museo. Llegué en medio de la noche, desesperado por devolverla a su sitio. Mientras corría por los pasillos vacíos, escuché los susurros nuevamente, más fuertes, más claros. Decían mi nombre. Coloqué la pintura en su lugar original, esperando que eso pusiera fin a todo. Pero cuando me giré para irme, una sombra se deslizó por el borde de mi visión. Me volví lentamente, y ahí estaba, el ojo, gigante y omnipresente, mirándome desde la pintura. Sentí como si algo dentro de mí comenzara a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por ese ojo. Todo se oscureció. Desperté horas después, tirado en el suelo del museo. La pintura seguía ahí, pero algo había cambiado. No podía explicarlo,
pero sentí que una parte de mí había quedado atrapada en el lienzo, como si hubiera dejado una parte de mi alma dentro de ese maldito cuadro. Y aunque logré salir de allí esa noche, sé que nunca estaré completamente libre. Porque el ojo sigue vigilándome, en cada sombra, en cada reflejo. Y sé, sin lugar a dudas, que pronto volverá por lo que queda de mí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.